¿Bien? Con un poco de calor, ¿verdad? Amén. Pero esto no va a impedir que nosotros conozcamos. Estábamos cantando hace rato. Quiero conocerte cada día más. ¿Y dónde lo vamos a conocer? En su presencia. ¿Dónde más? En la palabra. Ahí está, ya Dios dejó todo escrito en la palabra. Y si queremos conocerle, no solamente es orar, no solamente es congregarnos, no solamente los domingos y los miércoles. Quiero conocerte, Señor. Y hoy es lunes 8 de la mañana, 9 de la mañana. Quiero conocerte. Lunes 12 del mediodía, martes, miércoles. Amén. Todos los días tenemos que tener esta comunión con Dios. Amén. No los quiero tratar, perdón. Mi forma de hablar es así. No como que le estaría tratando. Veníamos con Goldie y yo le decía, ¿sabes qué? A veces me da pena por mí, porque creo que hablo muy fuerte, muy como... Pero de verdad que no es un enojo, es mi forma de hablar. No sé por qué Dios algún día va a cambiar eso. Amén. A lo mejor. Bueno, la pastora ya dijo todo lo que de verdad quería decir. Los pastores que estaban predicando anteriormente, de verdad, yo había armado algo y Dios venía como aumentando, como confirmando, como gracias a Dios por este tiempo tan hermoso que estamos viviendo aquí. Que ese día la risa, las prédicas, las alabanzas, ¿lo están viviendo bien? ¿Lo están pasando bien? ¿Alguien que no lo esté pasando bien? Ahorita no. Están tan hermosos estos días y bueno, como siempre, hay alguien que siempre va a querer poner esos obstáculos, ¿no? Alguien va a querer truncarnos. Si usted hasta aquí no ha sentido que o ve que está facilito para usted, pregúntele a Dios, Señor, ¿qué quieres de mí? Porque para todos los que tengan su propósito, el diablo dice, no, a este le voy a ponerle el pie. Siempre, tanto a los que venimos con la palabra, a ustedes, los que tienen, Dios tiene un propósito con ustedes. Entonces, nos preguntemos, amén. Quiero dar gracias a Dios antes de empezar, de verdad, gracias. A veces no me doy cuenta de ese amor tan grande que Dios tiene para con mi vida. Quiero dar gracias por mis hijos. Gracias por mis sobrinos. Gracias por... En serio, son un instrumento muy grande que a veces yo no lo... Como vivieron conmigo toda la vida. Es como que para mí es normal. Es que como que ya es común, pero a veces me pongo a pensar, de verdad son grandes. Grandes. Y llenos de Dios. Como todo niño, discutimos, a veces renegamos, a veces jugamos, como todo niño. Por eso para mí a veces es normal, pero a veces me pongo afuera y veo y digo, qué chico más lindo que tengo. Y no me doy cuenta. Así que eso no quería dejar de pasar, la pastora lo hizo, yo dije, yo tenía que decir eso. Bueno, vamos a ver algo. Antes quería decirle, tantas iglesias hay hoy en día. A ver, testigos de Jehová, pentecostales. ¿Qué iglesias más hay? Denominaciones, asambleas, divisiones de las asambleas. Asamblea cristiana, asamblea boliviana, asamblea brasilera, asamblea boliviana y brasilera. Asamblea, de todo, ¿cierto? ¿Sí o no? Si ustedes no van conmigo, yo me siento. ¿Vale? Participemos para que yo se me pasen los nervios. Tantas asambleas, tantas iglesias, tantas denominaciones, testigos de Jehová, bautistas, tantos nombres que hay aquí en la tierra. Y todos con un solo libro. Todos con un solo libro. Pero los bautistas dicen una cosa, la asamblea dice otra cosa, el pentecostal.
las asambleas, hay asambleas que dicen las mujeres se van a sentar a un lado y los hombres a otro lado. Los pentecostales no, tenemos que saltar como locos. Los bautistas a veces hay denominaciones, perdón si aquí hay algunos de alguna denominación. Estoy viendo qué es lo que piensa cada más, no qué es lo que piensa, pero más o menos algo así, ¿no? Los bautistas a veces no quieren instrumento o algo así, hay los libres. Yo fui a diferentes iglesias desde que fui chica, nací en una libre, donde en la iglesia nos poníamos velo, no podíamos aplaudir y teníamos que estar siempre de falda. Y me acuerdo, yo tenía 9 años cuando yo dije, yo quiero aplaudir y levantar mi mano. 9 años tenía. Y empecé a aplaudir en un himno. Los himnos se cantaban. Y empecé a aplaudir y me sacaron afuera, 9 años. Y me dijeron, no, Cintia, no tenés que... Y mi hermano, porque él era el pastor de la iglesia ahí. Entonces me dice, Cintia, no tenés que saltar porque eso nosotros no creemos. Y entonces, pero yo quiero llorar y quiero cantar y quiero saltar. Entonces, hay tantas denominaciones y todos con una sola Biblia. Todos con una sola Biblia. Entonces, ¿por qué será que Dios no escribió la Biblia clara para que todos entendamos? ¿Por qué será que Dios escribió en misterios? ¿Por qué será que Dios es como que hay un misterio oculto? Y la Biblia habla de ese misterio oculto. ¿Amén? Solo tenemos que entenderla, solo tenemos que trabajar, solo tenemos que escudriñarla la Biblia para entenderla. Ahí en Isaías, la hermana, la pastora Helen me va a hacer recuerdo, donde dice, la Biblia está mandato tras mandato, renglón tras renglón, un poquito por aquí, un poquito por allá. ¿Sí? La Biblia hay que trabajarla, buscarla, leerla para entenderla. Por eso a veces leemos y decimos, no lo entiendo. Porque tenemos que ir de aquí a allá, de allá para aquí, del renglón aquel al otro renglón. Hoy en día es fácil porque abajo de la Biblia hay unos versículos que nos llevan a leer. Entonces, Él escribió la Biblia así para esconder de alguien. Eso lo vamos a ir entendiendo un poquito más adelante. Vamos a leer Mateo 13:35. Dice, me acompañan por favor, vamos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré, declararé desde la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Hasta ahora no tengo título. Ustedes le van a poner el título. No sé si se va a llamar Cosas Escondidas, no sé, Fundación del Mundo, no sé, la verdad, hasta ahora no le encontré el título. Pero ahí dice, ¿no? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca. Amén. Aquí quiero que prestemos un poquito de atención. De verdad que estoy un poco nerviosa, pero quiero que me presten mucha atención. Tal vez no a mí, sino al Espíritu Santo, que Dios quiere enseñar algo. Ustedes no me escuchen a mí, y si pueden, anoten, y si quieren, graben, para después volverlo a escuchar y volver a leer en la Biblia. Lo que vamos a leer va a ser solamente de la Biblia. Yo no lo voy a decir nada. Amén. Todo lo vamos a leer de la Biblia. Vamos a hablar de dos principios. Vamos a hablar de dos principios, pero antes quiero que leamos Efesios 1:4. Efesios 1:4. Esto es como un paréntesis. El tema en sí, lo que quiero después hablar es lo que está escondido desde el principio. ¿Sí? Pero vamos a hacer un paréntesis y vamos a hablar esto para entender un poquito ese desde el principio. ¿Sí? Dice
según nos escogió en él antes de la fundación, para que fuésemos, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Quiere decir que aquí está la fundación del mundo y hay un antes. Ahora sí vamos a poner el cuadro. ¿Cómo será que está de feo mi cuadro? Que y Jaime dice, yo te lo hago ahorita en la computadora. Vamos a ver, primero vamos a ver un primer principio y después vamos a ver un segundo principio. Porque más o menos me da a entender eso la Biblia. En el primer principio, vamos a ver primero el segundo principio. Por favor, donde dice segundo principio. El segundo principio es el que está hablando Génesis 1:1. ¿Qué dice Génesis? Anoche lo dijeron todo el mundo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Perdón. Entonces, ahí hay un principio, ¿cierto? Donde Dios crea el cielo y la tierra. Ahí hay un primer principio. Primera de Juan 1:1. Leamos todo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que era desde el principio. Aquí está hablando de Jesús. Amén. Que Jesús en este principio estaba. Amén. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Apocalipsis 13:8. Todavía tal vez no me van a entender mucho, pero prestemos mucha atención, tengamos así los oídos, porque pronto vamos a ir entendiendo. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Está hablando de Jesús en el principio del mundo. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora vamos al otro cuadro donde dice primer principio. Acuérdense, este es el segundo principio. ¿Cuándo es el segundo principio? Cuando creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Vamos a entender ahora el primer principio. El principio de todas las cosas. Repitamos. El principio de todas las cosas. Proverbios 8, 22 al 26. Ahí lo vamos a entender. ¿Lo tenemos? Quisiera que lo lean conmigo. Quiero que lo lean conmigo, para que estemos un poquito despiertos. Amén. No, dice que me hace así. Mentira. Bien, súper. Hace calor. Entiendo que hace calor y que va a ser un poquito difícil, pero prestemos atención. Amén. Leamos. Jehová antes de sus obras. Desde el principio antes de la tierra. ¿Se dan cuenta que hay otro principio? Está el principio del mundo y hay un principio antes de la tierra. ¿Sigamos? Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuese la fuente de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. Y ustedes dirán, no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Leamos esa parte. No había hecho aún ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. ¿Se dan cuenta que hay un principio antes de la fundación del mundo? Amén. Pero ustedes me van a
decir, no, pero proverbio, ahí en el título arriba dice la sabiduría. Dice, ¿no? A ver, dice excelencia y eternidad de la sabiduría. Usted me va a decir, no, yo leí ese capítulo, ahí está hablando de la sabiduría. ¿Cierto? ¿Alguien tiene Biblia? Puede ver ahí en capítulo 8, arriba dice, y es más, en el 12 dice, yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. O sea, en sí está hablando de la sabiduría. Pero todo lo que leímos, ¿se dan cuenta que habla de Jesús? ¿Se dan cuenta que habla de Jesús? Y eso lo vamos a confirmar en 1 Corintios 1:24. ¿Qué dice? Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría. Jesús es la sabiduría. Él estaba de antes que se fundó el mundo. Entonces, repasemos. Tenemos un primer principio que es de todas las cosas y un segundo principio que es el principio del mundo. El principio de todas las cosas. Vamos a Colosenses 1:16. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay visibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Lo que quiero leer esta parte, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible. ¿Podemos poner el tercer cuadro? Visible e invisible. Hay un primer principio y un segundo principio. Aquí está el visible. En el segundo principio. En el primer principio es lo invisible. Amén. Vamos hasta aquí. ¿Alguien va entendiendo? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿No? Vamos. Entonces, visibles e invisibles. Leamos Romanos 1:20. Si hasta aquí no me han entendido, vamos a leer este versículo. Dice, todos dos. O no desayunaron, o yo no escucho bien. Leamos otra vez, pero fuerte y todos. ¿Pueden ver de allá lo que dice? ¿No pueden ver? ¿Se puede? Si no pueden, ¿pueden llevar una Biblia? Para el año vamos a tener otro allá. A ver, otra pantalla allá. Otro año abajo. Ya vamos viendo las necesidades aquí. Vamos a tener 2 pantallas. Vamos, otra vez, 2, 3. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no se hacen claramente visibles. Lo invisible se hace claramente visible desde la creación del mundo. Si es para Dios, hágalo fuerte. Si es para Dios, hágalo fuerte. Hay un principio antes del principio del mundo. Lo dice ahí. Amén. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Desde la creación del mundo. Eso quiere decir que Dios primero crea lo invisible, lo espiritual.
A ver si va este ejemplo. Dios en esa época espiritual hay un árbol espiritual, pero lo hizo visible para que entendamos qué significa ese árbol espiritual. En esto espiritual había tierra invisible, que para Dios es su idioma, pero hizo una tierra visible. Y así ponga todo lo que ve: luna, estrella, tierra, piedra, mano, cuerpo, ojo, mano, todo. Todo estaba antes. Nosotros ya éramos espíritus antes. Nosotros lo hicimos físico cuando venimos recién aquí a la tierra. Por eso dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la fundación del mundo. A ver aquí, los que sepan, pastora Helen, pastor Javier, por favor, no, la predica aquí ustedes no contestan. ¿Cuál fue la primera creación de Dios? Priscila, Liz. La división. ¿Cuál fue la primera creación? ¿Qué creó Dios primero? Un fuerte aplauso para la hermana Esther. Y eso lo vamos a corroborar en Colosenses 1:15. Creo que es ese. Dice: a ver, ese aplauso más grande. ¿Sí es para Dios? Jesús fue el primogénito de toda creación. Jesús, Dios, lo primero que creó fue a Jesús. Lo primero que crea es a los seres espirituales, y de los primeros fue Jesús. Obviamente después están los ángeles, después estamos nosotros, pero en espíritu. Usted ya estaba en el cielo en espíritu. Usted no se acuerda que estaba en el cielo en espíritu, o alguien se acuerda. Y ella le pone instrumental y nunca la había escuchado, pero ya cuando fue creado en el cielo ya la había escuchado, la conocía. Nosotros fuimos creados después de Cristo. Primero fue Cristo, después fueron los ángeles y después fuimos nosotros, pero en espíritu. Amén. Porque dice la palabra, lo primero fue la creación. ¿Quién es la creación? Jesucristo, aleluya. Claro, pero aquí estamos leyendo, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito. ¿Qué significa primogénito? El primer hijo. Él fue el primero que fue creado, la primera creación. Leamos otra vez Apocalipsis 13:8. Quiero que ustedes los lean otra vez, porque le voy a hacer una pregunta. Lean ese versículo. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaba inscrito en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Qué significa inmolado? Decapitado. No hay internet aquí, ¿no? Sí, es decapitado, sacrificado. ¿Y qué dice ahí? ¿Cuándo fue decapitado Jesús? ¿Desde cuándo? Desde el principio Jesús fue decapitado. ¿Qué? Cuando yo aprendí a decir ¿qué? Jesús ya fue decapitado desde el principio del mundo. Claro que la Biblia no tiene muchos versículos que me hablan de esta muerte de Jesús. ¿Cuál es el principio? ¿En cuál principio fue decapitado? Dayana no te dijo, ¿cómo es? No te dio. El copia de mi suegra. No fue sangre ni carne quien te reveló, sino el espíritu, ¿verdad? No era el copia de la suegra.
¿Dónde fue decapitado Jesús? Poneme los dos, ¿dónde están los dos? ¿En el primer principio o en el segundo principio? En el segundo principio, cuando se creó los cielos y la tierra, Jesús ya murió. Claro que la Biblia no habla mucho de esa muerte. Si bien hay muchos versículos que más o menos nos hacen entender, pero este es el único que habla claramente. Pero no vamos a entrar a ese tema. Solo quiero que entendamos que en el segundo principio Jesús fue ya decapitado. Amén. En el segundo principio Jesús ya murió. ¿Cómo fue esa muerte? No lo sabemos. Esa vida espiritual, esa muerte que tuvo en esa vida espiritual, esa abstrata. Eso. No tenía forma. Porque un espíritu tiene forma, no tiene forma. Pero él tuvo que manifestar su segunda muerte. Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2. ¿Vamos todos? Elegidos. La presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser limpiados con la sangre de Jesucristo. Gracias y paz sean. Primera de Pedro 1:2 dice fue la manifestación. 1:20, a ver. Siempre me pasa esto. Dice fue la manifestación. Si alguien tiene una Biblia, en el 20, bien, dice ya destinado desde antes de la fundación. Otra vez, repitamos todos. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Él tuvo que morir otra vez porque no entendimos la primera muerte. Él no tenía que haber sufrido una segunda vez, porque él ya había muerto una primera. En la segunda se tuvo que hacer hombre. En la segunda tuvo que sufrir, le escupieron, le golpearon. Por amor a nosotros. Tal vez si en la primera hubiéramos entendido, o la humanidad hubiera entendido su primera muerte espiritual de Jesús, no lo hubieran crucificado, dice en otro versículo. No lo hubieran crucificado otra vez. Dice otra vez. Pero no lo hemos entendido porque era invisible. La primera muerte, ¿cómo fue? Espiritual, fue invisible, no se veía. Jesús tuvo que sufrir como hombre por nosotros. Cuando pienso en esto y cada vez que lo leía, decía Jesús, perdónanos por haberte crucificado otra vez. Nos sacrificamos nosotros. Amén. No era necesario. Tal vez si hubiéramos entendido la primera muerte. Como le decía, no sabemos. Pastor, aquí lo de usted se ve más fresco que lo mío. Tal vez no era necesario una segunda. Pero Jesús, Dios tal vez viendo que la humanidad no podía ver lo invisible, no podía entender porque no se veía, tuvo que mandar a su único hijo. ¿Quién de nosotros mandaría a su único? Yo no mandaría a ninguno de mis 3 hijos. De allí vos tenés tu único hijo. ¿Mandarías porque los otros pecaron a tu único hijo? ¿Puede
entender ese amor tan grande de Dios para con nosotros? ¿Y usted piensa que Dios dijo, voy a mandar a mi hijo y la humanidad ya no va a pecar? ¿Usted piensa que Dios dijo eso? Mando a mi hijo, muere mi hijo y la humanidad ya no peca más. Cintia ya no se porta más, nunca más. Perdón, no se porta mal, nunca más. No, las trabalenguas para mí no van. ¿Usted piensa que Dios dijo eso? Él sabía que íbamos a pecar otra vez. Él sabía que íbamos a fallarle. Él sabía que no nos íbamos a comportar como hijos. Pero Él mandó a su único hijo. Aún sabiendo, como dice Romanos 3:20, aún sabiendo que éramos pecadores. Vamos a leer Romanos 3:20, porque quiero que veamos algo aquí, algunos aspectos de la Biblia. Aquí tampoco quiero que me responda la pastora, ni él peor, el pastor Javier peor, pastora menos. Quiero que ustedes piensen. Leamos este versículo que dice. Leamos 2, 3. Allá que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Cuándo empieza la gracia? ¿Cuándo empieza la gracia? Cuando muere Jesús, empieza la gracia. ¿Cierto? Pero, ¿por qué los antiguos, como Abraham, Moisés? Aquí la pastora Helen me va a ayudar un poco. David estuvo 1000 años antes de Cristo. Moisés tal vez 1500 antes de Cristo. Abraham 2000 años antes de Cristo. ¿Cómo fueron salvos ellos si la gracia empieza con la muerte de Cristo? ¿Qué dije, pastora? Ya ni modo, ya me fregó la prédica. Me fregó la prédica. Quiero que vean este pequeño ejemplo que acaba de pasar aquí. ¿Por qué ella, la pastora, todos? Porque tiene agua, tiene palabra. Si usted quiere tener agua dentro de su interior, como en el primer milagro, llénese de Biblia. Llénese de Biblia. Y Dios va a convertir en vino esa agua. Amén. El agua es la palabra. Y la única forma de que se convierta en vino, llénese hasta arriba de agua. Amén. Ya me fregó igual, pastora. Ahora ustedes a ver. ¿Cómo? ¿Por qué fueron salvos? Yami, ¿por qué fue salvo Abraham, Isaac, David, no sé, muchos hombres de Dios? Porque sí fueron salvos, ¿verdad? Porque en la transfiguración vemos que está también Moisés y ¿quién más? Y Elías. Iba a decir Abraham, no sé por qué. Elías. También hay muchos hombres. Elías fue arrebatado. Sabemos que estaban en el cielo. O sea, no sabemos si... No, sí estaban en el cielo. Pero ¿por qué fueron salvos? ¿Qué dijo la pastora? ¿Cómo lo conocía? ¿A quién? ¿Lo vieron a Jesús? ¿Pero solo por ver a Jesús puedo ser salvo? Por ejemplo, lo de Melquisedec, esa revelación que le entrega los tiempos de Dios. ¿Quién era Melquisedec? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién era Melquisedec? Jesús. No tenía, era Jesús mismo que se presentó a Abraham. Ya, lo vieron a Jesús, sí lo vieron. Pero, ¿por ver a Jesús puedo ser salvo? ¿Por qué fueron salvos? Por la fe. Ya, por la fe. Sabía que me iban a contestar eso, porque dice, por la fe Abraham fue salvo. Pero la fe
dice que es la palabra. Vamos ahí. La fe es el oír la palabra de Dios. Bien, Abraham leía la palabra de Dios. Empezó a conocer a Jesús porque Jesús ya estaba antes de la fundación del mundo. Falta un poquito, así que sigan. ¿Por qué fueron salvos? Porque creían en Él. Apocalipsis 13. A ver si ahí vamos. ¿Por qué fueron salvos los Antiguos Testamentos? ¿Qué dice? No. Apocalipsis 13, 20, sí. El que leímos recién. 13. No. Apocalipsis 13, 8. 13, 8. ¿Qué dice? Y adoraron todos los moradores de la tierra cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida. Aquí presten atención. Que fue inmolado desde el principio del mundo. Abraham entendió la primer muerte. David entendió, conoció la primer muerte que Jesús, que la gracia ya había empezado desde antes de la fundación del mundo. Los hombres de Dios entendieron la gracia desde la primer creación, del primer principio. Amén. Entendieron que eran sacerdotes espirituales. Nosotros somos sacerdotes espirituales. Real, todavía nosotros somos el real sacerdocio. David, Abraham y todos los hombres entendieron la gracia de Jesús, que no iniciaba cuando iba a venir. La gracia inició en el primer principio, en el segundo principio, cuando Jesús murió, cuando fue inmolado en el segundo principio. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Amén. Vamos a ver, por ejemplo, en otros aspectos. Segunda de Samuel 6:6. Lo leamos, a ver. De Usa. ¿Quién era Usa, pastora Helen? ¿Y qué pasó? Se murió. Porque sí decía la Biblia que el que toque el arca, no tenían que ni tocarlo. Peor aún entrar. Peor aún comer los panes de la proposición. ¿Alguien quiere que le explique de eso o ya todos conocemos el tabernáculo? ¿Lo explicamos? Pastora Helen. ¿Qué pasó en el tabernáculo? Era un lugar donde se dividía en tres partes. El lugar santo, el santísimo y el atrio, que era afuera. Tres lugares. Imagínense allá todo el sol, el atrio. Aquí está cerrado el lugar santo y aquí el lugar santísimo. Aquí en el lugar del lugar santo habían panes de la proposición, las velas del candelero. ¿Qué más? No me acuerdo. ¿Qué más había? Había muchas cosas. En eso había panes de la proposición. ¿Ya? En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Dentro del arca del pacto estaba las tablas, la vara y el maná. ¿Sí? Entonces, aquí en el lugar santo había panes. David, un día, no me acuerdo mucho la historia porque de verdad no lo leí, perdón, pero estaba en guerra o algo así con otros hombres y estaban huyendo de Saúl y llegaron al lugar, al tabernáculo, y David tuvo hambre. ¿Qué hizo? Entró al tabernáculo y comió. No solamente entró para resguardarse, sino que comió del pan. ¿Y por qué no murió? Y Usa apenas que lo tocó murió. Y Usa estaba haciendo, no por malo lo tocó, era porque el arca estaba como que quería caer y dijo, ay, se va a caer el arca. Y él puso el dedito ahí, ¡plá! Murió. Apenas puso el dedo y murió. Y el atrevido de David no solamente entró al tabernáculo. Él no era sacerdote, ¿cierto? No era sacerdote de linaje sacerdotal. ¿O sí? No era. Y sin embargo entró. No tenía que comer y sin embargo comió. ¿Por qué? ¿Por qué?
Pastora, me enojo. ¿Por qué? ¿Por qué comió y no murió? Ya estaba en la gracia de David. Porque David entendió la primera gracia. Entendió que Jesús ya había muerto por él y que ya le hizo un sacerdote espiritual. Que ese pan que estaba ahí era un símbolo, era un modelo. Que muchas veces hacemos eso, no quiero hablar, no es el tema, pero muchas veces cuando estamos en la cena del Señor le tenemos tanto miedo. Ay, otra vez, mucha diferencia, pastora. Tenemos tanto miedo al pan físico, que es un modelo, y no a lo que significa realmente ese pan y ese vino. Estamos pasando lo mismo que en aquel tiempo. Ay, no toquen ese pan porque es espiritual. Me acuerdo que Josécito, cuando era chiquito, yo estaba llevando los panes para la cena del Señor. Y José tenía hambre, dame pan. José no se debe acordar, era muy chiquitito. Y alguien me vio que yo saqué un pedacito de pan. ¡Oh, que me lo maldijeron a mí! No, ¿cómo va a comer ese pan? Está santificado. Ese pan es el cuerpo de Cristo. Ahí yo dije, oye, ¿no solamente se hace cuerpo en el momento que se va a servir? Porque antes era un pan normal. De la venta. De la venta. Era de la venta. No, lo hacía una persona. No sé si la persona hubiera sido un espíritu. No sé. Yo ahí entendí por qué ese pan solo en el momento de entregar se hace espiritual. Es más, antes que termine el culto, el pan seguía santo, no tenías que tocarlo. Terminaba el culto y cualquiera podía levantar el pan. Ahí se desconvertía, o sea, ahí ya era normal el pan. Ese era el momento de entregar. Yo decía, ahí me di cuenta, oye, algo está pasando aquí. Pero siempre fue esto. Señor, quiero conocerte. Quiero conocerte, pero de verdad. Quiero entenderte de verdad. Y esa tiene que ser nuestra oración. Amén. Porque a veces creemos que como David pecó, ¿por qué Dios le perdonó? ¿Por qué Dios le consideró que tiene el corazón conforme a Dios? Para que entendamos que todo lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento lo hizo como un modelo. Y vamos a ver en Hebreos 8:5 para que entendamos lo espiritual. Hebreos 8:5 dice, ¿lo leamos todos? Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas del modelo que se le ha mostrado en la boca. Dios allá le dijo a Moisés, hace esto, hace el arca, hace de tantas medidas, de tal tela. Dentro del arca pone esto, dividí el tabernáculo. En el tabernáculo va a poner telas de tal como. El sacerdote va a tener tal ropa, tal cosa, tal. Todo Dios le dio un modelo, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Es figura y sombra. Pero nosotros le tenemos miedo a la sombra, no a lo que realmente significa, a lo verdadero. Hebreos 9:24. Me dicen cuando pasemos de las horas. Todavía estamos en la introducción por si acaso. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura. ¿Cuál era ese tabernáculo que era? Figura. Otra vez, ¿cuál era el tabernáculo ese que había hecho Moisés? Figura del verdadero. No era el real. No era el verdadero, era figura. Tarea para la casa. De verdad, estudiemos, leamos el tabernáculo. Es muy bonito. No lo van a entender tal vez, pero es bonito.
Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros para presentarse por nosotros. No nos merecemos. Menos mal que yo no soy Dios. Porque yo hubiera dicho, se mueren todos. Menos mal que yo no soy Dios. Cuando veníamos con Gold igual, en el camino veía gente ahí ya con su banda, ¿qué se dice? ¿Te acuerdas, Pri? Capaz de salir y afuera y darle una cachetada y decirle, a ver, entiendan, Cristo murió por nosotros. Ahora ya no hay excusa. Mentira. No estoy diciendo que no vayamos a evangelizar. Yo hablo a veces cuando entran al consultorio, hablo de Cristo, pero todo el mundo conoce a Cristo. Todos han escuchado de Él, de a oída. Todos saben que Cristo murió en la cruz, que sufrió. Todo el mundo, no hay uno. Hasta Mel Gibson. Ahí, ¿quién era Mel Gibson? Hasta él sabe. ¿No me salió el chiste? Tipo limpio, entonces no se entendió el chiste. Bueno, todo mundo sabe de Cristo, que murió y que se entregó por nosotros. ¿Cuándo vio la verdadera cómo es Cristo realmente en el cielo, en el Apocalipsis? Porque él lo conoció como amigo humano y ya lo vio Juan. en la revelación de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, de su fisonomía real. Pelo blanco, llama de fuego, piel de bronce, ungido, vio su deidad, digamos, realmente lo vio ya. Pase, pastora Helen, continúe mi prédica. Los micrófonos. Nosotros tenemos el mismo privilegio. Vamos a conocer a nuestro Padre. Y aún aquí en la tierra vamos a conocer a Jesús como Él es en espíritu. Amén. Solo tenemos que meternos ahí, a este libro. Este libro que parece cualquier cosa que yo puedo tirarlo. No es este libro. Es lo que está aquí adentro. Es lo que en esos papeles también. Es lo que está aquí adentro. Aquí tenemos que meternos. Amén. Gracias, pastora. Fueron muy pocos los que entendieron esta muerte espiritual, porque no era visible, porque no era, tuvo que manifestarse muriéndose haciendo hombre. Ahora no hay excusa. Estoy leyendo mi cuaderno para ver dónde quedé. Perdón. Sí, es que por ahí se me bloquea. Ya no hay nadie que pueda decir, después busco de Dios, más adelante. Voy a disfrutar primero mi juventud, después. Primero el carnaval, como decía el pastor ayer, el pastor Javier. Después me voy a santificar. Ya no voy a ser tan pecador. Después, ya no hay excusa. El que dice eso, que también sea bien machito cuando Cristo venga y nos mande al infierno. Que sea bien machito, y no, después, que Dios tenga misericordia. Amén. Que Dios tenga misericordia. Claro que no es fácil. No nos dice eso. Claro que no es fácil. ¿Es fácil, pastora? Caminar en los caminos de Dios. Pero por Dios que vale la pena ser hijo de Dios. Por Dios que vale la pena caminar en sus caminos. No es fácil. Para nada es fácil. ¿Cuántas veces quisimos tirar las toallas? Yo cada rato creo.
No es fácil, pero por Dios que vale la pena ser hijo de Dios. Ya no tenemos que hacer más sacrificio, solo tenemos que entender la gracia de Jesús. Amén. Vamos a leer ese Hebreos 12, 27. Y vamos a ir al cuadro 3, al cuadro 3. Hebreo lo leamos y después vamos al cuadro. Hebreos 12, 27. Dice, y esta frase, para que queden las inconmovibles. Y esa frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas. Vamos al cuadro. Las cosas movibles es aquí en el segundo principio. Y las inconmovibles es el primer principio. El primer principio, entendamos que es el principio espiritual, invisible. El segundo principio es ya uno físico, visible. Amén. El 28, a ver, creo que es la continuación del que acabamos de leer. Hebreos 12, 28, a ver la continuación. Porque no lo había anotado el versículo. 28. Así que recibiendo nosotros, así que recibiendo nosotros un reino, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Yo que a ustedes le doy un fuerte aplauso a Dios. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Nosotros hemos recibido ese reino inconmovible, ese reino invisible, ese reino espiritual. Espiritual. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Amén. Sirvámosle. Nosotros tuvimos ese privilegio de entender esto del reino inconmovible, del reino invisible, del reino espiritual. Amén. Sirvámosle. Hay muchos niños, hay muchos jóvenes, adolescentes, hay mucha gente que no sabe cómo llegar a los caminos de Dios. Hay mucho que hacer en CCF, no solamente CCF. Yo a veces voy a un barrio allá cerca de mi casa y veo a los niños. Me duele el corazón. Porque necesitan de Dios. Sirvámosle. Sirvamos a Dios. Busquemos de Dios. No le hagamos vana la muerte de Cristo. No lo tomemos tan en poco la muerte de Cristo. No le echemos a la basura la muerte de Cristo. Sirvámosle. Sirvamos a Dios agradándole con temor. Amén. Perdón. Volvamos otra vez a Mateo 13:35 y aquí recién vamos a entrar al tema. Aquí cierra el paréntesis. ¿Están con hambre?
al tema. Otra vez leamos Mateo 13:35. Prácticamente, para entender esto, casi 5 meses vine escudriñando. Y hasta cuando estaba sentada ahí, Dios me seguía dando palabras. Amén. Leamos otra vez Mateo 13:35 y ya vamos a entrar al tema. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca. Abriré en parábolas mi boca. Marcos 4:2. Todos juntos, no la dejen a la pastora sola, ¿vamos? Y les enseñaba por parábolas. Otra vez, el 33, el mismo 33, con muchas parábolas. Y así como estos versículos, dice en muchos lugares que la Biblia está escrita en parábolas. ¿Qué es una parábola? ¿Trajeron Biblia? ¿Alguien trajo Biblia? Allá, Marlenita. Bien, Lizzy, búscame atrás de la Biblia. Hay un lugar, un cuadrito que dice parábola. ¿Qué es una parábola? Dice. A ver si, aquí está. Donde dice cómo encontrar ayuda en la Biblia, más o menos ahí. Atrás de Apocalipsis. No es un versículo. Es atrás de todo. ¿Pueden leerlo? La parábola es una historia que usa situaciones de la vida real para enseñar grandes verdades. Jesús las usó a menudo para enseñar sobre el reino de Dios a sus seguidores. La parábola es una historia que usa situaciones de la vida real. Anoche también habló el pastor Javier de la parábola. Y es igual, no es igual que una fábula. La parábola es como que yo siempre me hago esto, como una película basada en la vida real. Algo así. Esa es una parábola. Y dice Dios que en estos versículos que hemos leído, que Él siempre hablaba en parábola. Jesús vino a hablarnos en parábola. Amén. ¿Por qué Dios escribe la Biblia en parábolas? Vamos a Mateo 13. Del 10 al 13. ¿Qué dice? Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiéndolo, porque a vosotros os es, mas a ellos no les dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará, tendrá más, al que no tiene, aun lo que tiene se le dará. Ahí déjamelo en el segundo. En el tercero, en el último versículo. Que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Porque a cualquiera, déjamelo ahí por favor. Porque a cualquiera que tiene, ¿quién es el que tiene? No solamente es tenerlo en la cartera. Si yo tengo Biblia aquí en mi mente y en mi corazón, si tengo palabra, es ese a cualquiera que tiene. ¿Aún se le dará? ¿Por qué le decía hace rato? Porque tenía. Y Dios le dio más. ¿Quieres saber qué significa? Llénese de palabra. Porque dice, cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. No entiendo, es porque le falta todavía llenarse de palabra. Pero no sé qué significa. Con esto no quiero decir, ahorita se me viene, Litsi siempre me pregunta cosas. No quiere decir que no pregunten. Dice la Biblia, pregunten.
Pregunten. No quiero decir que no me pregunten, para nada. Pero Dios puede revelarnos. Pero yo tengo que tener, esto tengo que tener aquí en mi mente. Y tendrá más. Pero al que no tiene, al que no lee, tiene poquitos versículos grabados, 1, 2, 3 versículos. Solamente tengo 3 versículos. Lo que tiene se le va a quitar. Por eso me olvidé totalmente. Si tengo poco o no tengo nada, lo que tenga, lo poquito que tenga, Dios lo va a quitar. No soy yo. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Que Dios tenga misericordia. Amén. Que Dios tenga misericordia. Por lo tanto, si no tengo palabras, no voy a poder entender esos misterios escondidos. Al estar escondidos, yo creo que ustedes se cansaron de escucharme. Siempre hablo tesoro escondido, misterio escondido, el maná escondido, pero es que la Biblia lo dice. No vamos a entender esos misterios escondidos si no buscamos, si no leemos la palabra de Dios. Por eso dice Mateo 15:15, los discípulos decían, explícanos esa palabra. Eso tiene que ser nuestro decir de todos los días. Explícanos esa palabra. Amén. Yo que ustedes estoy gritando a Jesús, explícanos tu palabra. Como los discípulos, explícanos tu palabra. Explícanos, Jesús. Ese es el único que puede revelarnos su palabra. Amén. Voy a dar 2 ejemplos. Solamente 2. Y con esto terminamos. Volvamos otra vez a Mateo 13:35. Y solamente vamos a leer la parte, porque ya vimos desde la fundación del mundo. Vinimos desglosando la parte de abajo. Vimos la fundación del mundo. O sea, entendimos que hay 2 principios. Amén. Declararé cosas escondidas. Declararé cosas escondidas. No es fácil entenderla la Biblia, es cierto. No es fácil. Pedirle y leer. Porque si yo me siento, dame sabiduría, dame sabiduría, dame sabiduría, dame sabiduría. Y si no leo la Biblia. No, claro, cuando uno va a leer la Biblia. Claro, cuando uno está leyendo, decirle, Señor, dame, como los discípulos, explícame tu palabra. Y revélame tu palabra. Cualquiera puede hablar Biblia, pero no tenemos. Dame discernimiento. Amén, tengo hambre. Para poder entender tu palabra. Me dio mucha hambre. Así que ya saben, el primer plato y contra y pierna, por favor. No cualquier presa. Pecho. No, pecho no me gusta. Ah, un plato pastoral. Bien pastoral, porque así como me ven, que como. Declararé cosas escondidas. Por ejemplo, yo estoy leyendo la Biblia en Lucas 11:20. Y así pasa con todos los versículos y con cada palabra que está en la Biblia. Estoy leyendo para que se cumpliese lo dicho, pero no, ahí. Mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, por el dedo de Dios. Me imagino un dedo grande, porque Dios es grande, y me imagino un dedo. Pero ¿qué dijimos? Que las cosas invisibles se hizo visible. Para Dios, ese dedo es invisible, el del que Él está hablando. Y eso lo vamos a comprobar en Mateo 12:28. Pero, y está hablando del mismo. Si ustedes leen los 2 capítulos, está hablando de la misma parábola. Dice, pero si yo por él, ¿cuál era el dedo?
el Espíritu de Dios. Amén. Para que nos demos cuenta que está escondido, porque cuántas veces no hemos leído esto, pero no entendía que el dedo de Dios era el Espíritu de Dios. Amén. ¿Estaba escondido? Estaba escondido. Dios nos lo reveló. Otro ejemplo. No sé si decirlo. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces dijimos gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios? Y está bien, no digo que está mal, porque Dios quiere su gloria, no mi gloria. Pero ¿qué es para Dios gloria de Dios? Proverbios 25:2. Gloria de Dios, ¿qué es? Gloria de Dios es encubrir un asunto. Estos son los asuntos de Dios. Dios no tiene otro asunto. Él no tiene otro asunto de decir, ay, le voy a dar una casa, como decía la pastora hace rato, le voy a dar plata a la pastora Carola, le voy a dar riqueza. No, ese no es el asunto de Dios. Le voy a dar un auto, le voy a dar casas para que viajen. Ese no es el asunto de Dios. El asunto de Dios es esto. Gloria de Dios es encubrir. Esto estaba cubierto. Ahorita estamos dando gloria a Dios porque hemos encubierto algunas cosas que no entendíamos. Amén. Hemos encubierto. Dije dos nomás, bueno, anoté más aquí. Así como esas palabras, hay toda la Biblia tiene su significado espiritual, escondido. Tiene su significado adentro. Por eso la Biblia está escrita por dentro y por fuera. No lo leamos solamente por fuera. Busquemos, y en la misma Biblia me tiene que responder. Por eso Pablo decía, yo hablo acomodando lo espiritual a lo espiritual. La Biblia con la Biblia. Yo no tengo que sacar el significado de la palabra de otro libro, de otro nombre famoso, de no sé, de otra persona o de mí. De la misma Biblia. Amén. Si quieren me pueden apedrear. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esos misterios escondidos que tú quieres revelar a esta iglesia. Tú quieres darnos ese escondido. Tú quieres darnos esos misterios escondidos que están en tu palabra. Pero no sabemos, Señor, explícanos. Explícanos, papá. Queremos conocerte más. Queremos conocerte más. Gracias, Señor, por tu palabra. Por esa maravillosa palabra. Gracias, Jesús. Porque nos declaraste cosas escondidas. Y aún queremos que más misterios, Señor, sean revelados. Gracias, Jesús. Y aquí como Josué anoche, vayan a mi celular. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Realmente los que no vinieron al retiro se perdieron de crecer. Nosotros estamos creciendo, tomando la leche espiritual no adulterada, para que por ella podamos crecer para salvación. Así que gloria a Dios por este tiempo. Ahorita tenemos el almuerzo. ¿Ya está listo?
quitando las mesas, por favor. A las 3 hay dinámica. Vuelvo a reiterar, las personas que necesiten consejería espiritual, clínica del alma, deje la actividad, la dinámica y puede separar un tiempo o quizás después